Feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos. Feliz sábado para todas las personas que nos ven. Eh, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Quiero empezar este estudio de la palabra de nuestro Dios leyendo Salmos 145, versículo 13, 14 y 15. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Hemos orado, hermanos, pero vamos a orar una vez más. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada palabra que salga de nuestros labios sea por inspiración tuya. Ayúdanos, Señor, para que cada mensaje que escuchemos en esta mañana sea el mensaje que tú has preparado para con nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que ese mensaje lo llevemos a la práctica. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a hacer una pregunta para lo cual hay muchas respuestas y estoy seguro que todas las respuestas van a ser acertadas. ¿Qué fruta le gusta más a Imelda? El mango. ¿A todos nos gusta el mango? ¿Todos podemos imaginarnos un mango? Bueno, ya que tenemos un mango sabroso, amarillo, muy sabroso. A mí, bueno, personalmente me gusta también mucho el mango. Hermanos, hablemos un poco del mango que dijimos. Voy a hacer algunas preguntas y seguramente todas son acertadas. Con los ojos de nuestra imaginación, miremos un mango en nuestra mano. Mi pregunta es, Marion, ¿qué tengo aquí? Eh, Voy a hacer la misma pregunta y por favor no repitan la respuesta. ¿Qué tengo aquí? A ver, no nos repitan, hermanos. Miren, hay muchas respuestas. Ok, gracias. Una fruta. ¿Qué tengo aquí, Carmen? ¿Qué tengo aquí, Obed? Dijimos que tenemos un mango con los ojos de la imaginación, más que hermana Carmen me escucho. Bien, hermanos, van algunas respuestas. ¿Qué tengo aquí? Un mango. ¿Qué tengo aquí? Una fruta. ¿Qué tengo aquí? Comida. ¿Qué tengo aquí? Vitaminas y minerales. ¿Qué tengo aquí? Salud. ¿Sí o no? Son varias respuestas a una pregunta. Y si alguien de ustedes, al preguntarle qué tengo aquí, hubiera contestado vida, ¿sería correcto o incorrecto? ¿Estamos conscientes que es correcto? Porque una fruta es todo lo que ustedes dijeron, pero una fruta también es vida. No es suficiente con que yo tenga este mango en la mano para que yo tenga vida. ¿De acuerdo? No es suficiente que este mango lo coma Marion para que yo tenga vida. Para que yo tenga vida que me va a dar este mango, lo tengo que comer yo. Hermanos, pongan mucha atención para entender esto. Para que yo obtenga la vida de este mango, tengo que comerlo yo. ¿Sí? Tengo que comerlo en su momento, ¿cierto? Tengo que masticarlo bien. No puedo mezclarlo con frutas
cítricas, por ejemplo, porque entonces no voy a obtener la vida que esta fruta debiera de darme. Para que yo tenga un buen resultado de esta fruta, primero debo de consumirlo yo, no es suficiente que esté cerquita de mí. Nadie puede comerlo por mí. Debo de comerlo yo, a su momento, a su tiempo, masticarlo de la mejor manera y entonces obtendré lo que Dios quiso darme a través del mango. Hermanos, ¿entiende esto? Creo que aquí está ya la escuela sabática. ¿Entendemos la relación o no entendemos la relación? ¿Verdad que sí? Todos hemos escuchado hablar de los signos vitales. ¿Qué significa que hay signos vitales? Hay vida. ¿Qué significa no hay signos vitales? Hay muerte, no hay vida. ¿Hasta aquí entendemos? La lección de esta semana se llama signos de divinidad. Y quiero que me ayuden a buscar en la palabra de nuestro Dios. Juan, capítulo 6. Hermanos, he leído hace un momento, voy a volver a leer, pero admito que si no es el Espíritu Santo el que nos explica la escuela sabática en esta mañana, hermanos, no va a servir de mucho. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? O estar atentos, poner atención. Y pongamos atención. Si no ponemos atención, no vamos a entender lo que Dios ha preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. Libro de Juan, capítulo 6. Estamos hablando de los signos de la divinidad. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ustedes son muy inteligentes. Y va una pregunta. ¿Qué quería darles Jesús a toda esta multitud? En una palabra: vida. ¿Quién, aparte de Dios, puede dar vida? Nadie. Esta comida física que Jesús está preguntando cómo obtener, eso solamente es el instrumento, solamente son los medios, pero ¿quién estaba dando vida o quería dar vida? Es Cristo Jesús. Dice Felipe así, a versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Hermanos, va otra pregunta. ¿Dónde tenía su mente Felipe? En el alimento físico. ¿Dónde tenía su mente Andrés? En la cantidad. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Sí? ¿Dónde tenía
su mente Felipe? ¿Dónde tenía su mente Andrés? En las cosas terrenales, en la comida terrenal, física, en la cantidad. Noten lo que dice este hombre Andrés. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? ¿Dónde o en quién esperaba Cristo que tuvieran su mente y su esperanza? En Él. Hasta ese momento ya habían visto los que andaban cerca de Jesús milagros. ¿O no habían visto? ¿Qué tan grandes milagros? Así es que era muy lógico que su mente y su esperanza de los discípulos especialmente estuviera, pero no fue así. Hermano que me escuchas, no me contestes a esta pregunta, solo piensa y reflexiona. ¿Cuántas de las veces tú has puesto tu esperanza y tu mente en las cosas terrenales? ¿Cuántas veces has puesto tu mente y tu esperanza en las cantidades? Hermano, si la respuesta es nunca, la honra y la gloria se para. Pero mucho me temo que no ha sido así. Hemos usado este ejemplo. Llega una visita y piensas en Cristo para darle de comer, o piensas en las pocas tortillas que tienes, en la poca comida que tienes. ¿Qué espera Dios que en ese qué espera Dios que en ese momento pienses? ¿En quién? Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Vamos a ver, hermanos, cómo el tener la mente en las cosas terrenales, cómo el tener la mente en cantidades, no sirve y es totalmente falso. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como en número de 5,000 varones. Versículo 11, hermanos. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero miren algo, hermanos, miren algo muy importante. La gente no reconoció su error. ¿O sí reconoció su error? No reconoció aquel Andrés que dijo, y yo puse mi mente en las cantidades. Y Felipe no reconoció que dijo, y yo había puesto mi mente en lo físico. Me olvidé de poner mi mente y mi esperanza en Cristo. ¿No lo vieron? No lo vieron. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Nos asombra Dios, pero nos olvidamos de los errores pasados. Y si nos olvidamos de los errores
pasados, no nos arrepentimos, no pedimos perdón. Y no es fácil, hermanos, o más bien no es difícil que dentro de poco tiempo volvamos a cometer esos mismos errores. Cristo quería que sus discípulos se dieran cuenta que Él tenía la capacidad de darles vida. Pero los discípulos estaban pensando en dar de comer. Los discípulos estaban empezando en cantidades. Hermanos, recordamos un error grande que cometió David en el pasado, cuando empezó a hacer un censo, y que uno de sus allegados le dijo, a ver, espérate, a lo mejor son muchos, no hagas censo. Pero pudo más la palabra del rey que de aquel criado o de aquel general Joab. Por eso, hermano, tú y yo debiéramos de preguntarnos hasta este momento, en los años que tenemos de conocer a Cristo, ¿hemos puesto nuestra esperanza, nuestra mente en Él o en los medios que Él ha creado para suplir nuestras necesidades? ¿Cuánta gente cree en su trabajo? ¿Cuánta gente cree en las cosas materiales, en las cantidades? Mira, hermano, si tú eres una de las personas que cuando tienes poco dinero te sientes mal, o cuando no tienes dinero te sientes mal, cuidado. Si tú eres una de las personas que cuando te fue bien económicamente, te sientes bien, que cuando no te va bien, cuidado. Porque entonces tu esperanza, tu mente, no está en Dios, sino está en la cantidad, en lo que tienes y en las cosas materiales. Qué fácil es olvidar, hermano. Qué fácil es olvidar que Dios puede darnos la vida. Dios nos dio la vida y que la vida que tenemos le pertenece solamente a Él. Es fácil esto, hermanos. Recordamos a un hombre grande. La Biblia dice que como él no había uno de manso. Moisés. Recordamos que en un momento llama al pueblo y les dice, a ver, rebeldes, voy a darles agua. ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿cuánto le costó esto a Moisés? No le dio la honra y la gloria a Dios. Y entonces, hermanos, vemos cómo en el tiempo de Jesús, los discípulos creían que la comida o la vida se las había dado ¿quién? A ver, hermanos, síganme, ¿ustedes no vieron la lección? Moisés, ¿se acuerdan? Hermanos, miren esto tan sutil. Y Cristo tiene que aclarar esto. ¿Sí? ¿Cómo lo aclara Cristo? Vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 14. Ayúdenme a leer, hermanos, por favor. Tú lo tienes, Imelda, gracias. 6, 14, 15, luego 26 al 36. 14, 15 y luego 26 al 36. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?
Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Gracias. ¿Qué situación tan parecida a lo que sucede en nuestros días? ¿Qué situación tan parecida a lo que tal vez te sucede a ti o me sucede a mí? Todavía no hemos entendido quién es el que nos alimenta todos los días, hermano. Todavía no hemos entendido que Dios es el que nos da vida todos los días. Libro de Éxodo capítulo 16, versículo 22 y 23. Está hablando de comida. Y vamos a leerlo. Si alguien me ayuda a buscarlo, por favor. ¿Ya lo tiene por ahí, Pate? ¿Cómo dice el versículo 22 y 23? En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Gracias. Hermanos, en San Juan capítulo 6 vemos cómo los discípulos dieron de comer a la gente. ¿Estamos conscientes? Dicho de otra manera, vemos cómo los discípulos fueron instrumentos para que Dios, Cristo, les diera vida a través de los alimentos. ¿Sí estamos entendiendo? En Éxodo capítulo 16 dice así, hablando del viernes, lo que tiene que ser cocinado debe de ser cocinado ¿cuándo? El viernes. Me voy a saltar unos pasos, yo sé que ustedes lo van a entender. Lo que tiene que ser cocinado el viernes es la comida del sábado. Debe de quedar cocinado todo en viernes, dice la palabra de Dios, para que el sábado demos la comida los predicadores. Me estoy saltando algunos pasos. Yo sé que ustedes me entienden, hermano, pero sí. Si ustedes quieren que me regrese, me regreso. Los que predicamos el sábado, no es el momento del sábado ¿para qué? Para cocinar. Si bien es cierto que la comida física da vida y la comida espiritual también. Saben, hermanos, quiero ser bien honesto con ustedes. Apenas yo entendí esto. Apenas yo entendí esto. No ahorita, sino en la semana. Así es que dijo Cristo a sus discípulos, no, quienes van a dar de comer, ¿quiénes son? Ustedes. Quienes van a darles de comer son ustedes.
No tienen que ir con ustedes. Hermanos, y de una manera muy especial, esto se dirige a los predicadores. San Juan capítulo 6, versículo 63. Alguien que lo tenga por ahí. Hermanos, vuelvo a decir, me estoy saltando algunos pasos, pero si ustedes no entienden, nos regresamos. San Juan 6, versículo 63. Dice de qué manera. Sí, por favor. Juan 6. 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué cosas son las palabras de Cristo? Hermanos predicadores, notamos la responsabilidad. Y aquellos que no somos predicadores, hermanos, si tú quieres tener vida, ¿a dónde tienes que ir? A la palabra de Dios. El sábado pasado llegamos a la conclusión de que el poder de Dios estaba ¿dónde? Y necesitábamos ir diariamente a la palabra de Dios si queríamos tener poder de Dios para vivir, para hacer las cosas que nos corresponden, para servirle. Y ahora vemos, hermanos, cómo Dios dice que su palabra es vida. Su palabra de Dios es vida. No podemos comparar. Escuchemos esto, hermanos. No podemos comparar una manzana con una fritura. ¿O sí podemos? No. No podemos comparar. Ahora, hermanos, miren, voy a hacer una pregunta. Yo sé que la respuesta se la sabe. ¿Una fritura realmente nos da vida? Y si no nos da vida, ¿qué nos da? Miren, hermanos, que al saber que una cosa te da muerte, fuera motivo suficiente para que jamás fuéramos a tomar una fritura o a comer una fritura. Fuera motivo suficiente para que tú nunca permitieras que tu niño coma muerte. Hermanos, me hago entender. Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Será que no hemos creído esto que Dios nos ha dicho de muchas formas, de muchas maneras? Hermanos, hay un texto que ustedes conocen. Está relacionado con esto. Y está en San Mateo 4, versículo 4. Dijo Cristo así: no solamente de pan vive el hombre, sino de qué vive el hombre. El hombre vive de toda palabra que sale de los teólogos, de los eruditos, de la gente común. Lo que da vida es la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que da vida. En nuestro medio terrenal, si tuviéramos que comparar la palabra de Dios con una manzana, es válido. Porque mientras que la palabra de Dios nos da vida espiritual, la manzana nos da vida física. Pero no podemos comparar la palabra de Dios con una comida chatarra, porque la comida chatarra, hermanos, no nos da vida. Al contrario, ya vimos hace un momento atrás, gracias a Dios y a nuestra hermana, ¿qué hace la comida chatarra en nosotros?
muerte, muerte. Hermanos, para mucha gente, ¿saben cuándo entiende esto? Cuando está en el hospital o que ve que un ser querido murió. Porque comió y comió todo lo que sabía que no debía de comer. Y entonces vienen las lamentaciones y entonces vienen los remordimientos. Pero hermanos, en ese momento, ¿para qué sirve? Así es que uno de los signos vitales, o los signos vitales que tienen que ver con la vida, hermanos, solamente los puede dar Dios. Dios solamente puede dar vida. En el capítulo 10 de Juan, Cristo dice así: yo he venido para que tengan vida y la tengan. ¿Lo han visto? ¿Qué hace Cristo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia? Te da su palabra y te dice qué es lo mejor para tu vida física. Tercera de Juan, versículo 2, dice Cristo, dice Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? Pablo a los Corintios les dice: necesario es que nos limpiemos de carne y de espíritu. Pablo a los Corintios les dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo a los Corintios les dice: todo aquel que destruya el cuerpo, Dios le va a destruir a él. Y tú cuando ves que tu hijo, tu hija anda destruyendo su cuerpo, a veces hasta risa te da, ni cuenta te das, hasta lo ignoras a veces. También le ayudas bueno, él se está destruyendo, yo también. Hermanos, qué triste. Qué triste. Pero esta es una realidad. Curar a una persona como la que presenta Juan 9 del 1 al 16 no era nada fácil. ¿O si era fácil? A ver, hermanos, ¿por qué no era fácil? Hermana Carmen, vea, y hay que quitarles el 7 a los que no lo contesten, ¿eh? ¿Por qué no era fácil curar a una persona? Estoy basándome en Juan 9 del 1 al 16. ¿Por qué no era fácil curar a esta persona? Ándele pues. No era una persona que se había quedado ciega porque se había picado un ojo o porque había visto mucha televisión. Era una enfermedad que no tenía 3 días, una semana, sino había nacido. Hermanos, voy a decir esto y tengo evidencias. Tal vez esta persona no tenía ojos. Y si los tenía por fuera, a lo mejor no tenía ramificaciones adentro. Esto era algo que no lo podía hacer ningún ser humano. ¿Y Cristo lo hizo? Cristo lo hizo. Y saben, hermanos, que una de las cosas que ayudó a esta persona para curarse, para ir a Cristo y que Cristo le curara, fue que se dio cuenta que estaba ciego. Y alguien de ustedes dice: pero ¿cómo no se iba a dar cuenta que estaba ciego? Hermanos, en el asunto espiritual sí pasa. Que la gente estamos ciegos, está ciega y ni cuenta se da. Ahí el problema es más grave. El hombre se daba cuenta que estaba ciego físicamente. ¿Y los fariseos? No se daban cuenta que estaban ciegos.
Voy a traer a su mente unos textos bien conocidos por ustedes. Apocalipsis 3, del 14 en adelante. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Laodicea? Uno de sus problemas dice que están ciegos, pero el problema más grande, ¿cuál es? No se da cuenta, no sabes. No sabes. Y entonces, hermanos, miren, el problema de la iglesia de Laodicea es más grave que el problema del cieguito que presenta Juan 9. ¿Es más grave o no es más grave? Sí. Sin embargo, Dios es tan poderoso que puede curar a la iglesia de Laodicea. Es más grave, ¿saben por qué? Porque bueno, el cieguito se daba cuenta que estaba cieguito, que necesitaba. Mientras que la iglesia de Laodicea no se da cuenta que está ciega y no se da cuenta la necesidad que tiene. ¿Mande? Sí. Y alguien por ahí de los que me está viendo van a decir, pero es que la iglesia de Laodicea no nomás tiene ese problema. Y es cierto, hermanos, pero ahorita estamos hablando de la ceguera. Es por eso que no tocamos lo otro que también me falta. Así es que Dios, Cristo, puede darnos vida. Donde no hay historia, puede dar vida. Dios, Cristo, puede darnos vista en lo físico, sin importar la enfermedad que sea, sin importar que alguien haya nacido ciego de nacimiento. Dios puede hacer que la persona vea. Dios, Cristo, puede dar vista espiritual. Si hay en tu mente alguna pequeña duda de que estás ciego espiritualmente, hay que ir a Cristo, hay que ir a Dios. Y sin importar el tamaño de la enfermedad en lo espiritual, Dios puede darte la vista. Cristo demostró que puede curar a un cieguito que nació así. Tal vez era una cosa imposible humanamente, pero las cosas imposibles, Cristo las hace posibles. Porque para Dios todo es posible. ¿Algún comentario, hermanos, de esto? Bien. Vamos a hablar un poquito del otro milagro. Dios puede dar vida cuando no hay una historia. Pero Dios puede dar una vida cuando ya hay una historia. ¿Era el caso de Lázaro? Era el caso de Lázaro. ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro? 4 días. Y una de sus hermanas dice, Señor, así es que vemos en el capítulo 11 de Juan, cómo Cristo hace una presentación de sí mismo. Versículos 25 y 26. Dice Cristo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué más dice? Miren qué interesante, hermano. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuál es la clave? Creer. Creer. Hermanos, si nos regresamos un poco al capítulo 6, después de que hubo gente que vio a Cristo el milagro que hizo, que alimentó a tanta gente,
Dice que hubo algunos que ni aún así creyeron. Ni aún así creyeron. Por eso, cuando tocamos este asunto de creer en Cristo o no creer en Cristo, esto es de vida o muerte. ¿O no dice San Juan 3:16 así? ¿Te acuerdas San Juan 3:16? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Los que creen. Los que creen. Por eso, más de una vez tú tienes que hacerte la pregunta. ¿Realmente has creído en Cristo? ¿Sí? ¿Realmente has creído en Cristo, hermano? No vaya haciendo que no has creído en Cristo. Y si tú y yo no hemos creído en Cristo, hermano, mira, estamos perdidos. Cristo puede y quiere darte vida eterna. Pero si tú no has creído en Él, si yo no he creído en Él, ¿cuál sería la evidencia de que tú te dieras cuenta de que una persona cree en Cristo? ¿O no se ve? ¿Cuál sería una evidencia para que usted sepa que una persona cree en Cristo? Su manera de vivir. ¿Qué más? Miren, hermanos, voy a decir algo, y espero que nadie se lastime ni se ofenda. Su forma de vestir, su forma de comer. Hermanos, una persona que cree en Cristo va a ir a su palabra cada cuando. ¿Sí? Así es que si tú no vas a leer la Biblia todos los días, posiblemente, hermano, hermana, no has creído en Cristo. Y si ese fuera el caso, no te desesperes. Ve, habla con Dios. Señor, yo quiero ir a tu palabra todos los días. Porque tu palabra para mí, Señor, es una comida, es una necesidad, es un alimento. Para mí tu palabra es vida. Alguien dijo esto, hermanos. Si yo dejo una semana de leer la Biblia, me siento muerto. ¿Habla bien de esta persona? Sí. Si yo dejo de leer la Biblia un día, siento como que algo me falta, me siento mal, un tanto así como depresión. Un día, una semana, y tal vez en alguna parte del mundo, hermanos, haya una persona que tiene meses que no lee la Biblia y no siente. Así de sencillo. Así de sencillo. Y de esas veces que tú estás acostumbrado a leer la Biblia todos los días, pero uno de esos días, por X o Y, no lees y te sientes mal. Gracias a Dios por eso mal que te sientes, porque es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Mira, Pedro, Marco, hoy no has leído. Pero a veces tú no sabes ni por qué te sientes mal. Y viene el enemigo y te dice, te sientes mal porque no has comido carne. Te sientes mal porque no has ido de vacaciones. Te sientes mal porque no has visto a tus familiares. Algunos jóvenes, te sientes mal porque no has ido a ver a la novia. Hermanos, no es eso. No es eso. Es porque el Espíritu Santo te está diciendo, mira, hoy no has leído. ¿Cómo se sienten ustedes, hermanos, cuando en lo físico no comemos? ¿Se sienten bien? No. Hasta el sistema nervioso se altera y nos enojamos. En la vida espiritual pasan cosas parecidas. Así como la comida física se convierte en vida, la comida espiritual, que es la Biblia, se convierte en vida, hermanos. ¿Hay algo anormal
en la gente cuando no le da hambre? ¿O es normal? Es anormal. Y si tú tienes un hijo y el hijo te dices que yo no tengo hambre ahora, estamos hablando en lo físico, ¿eh? Tú dices, no, pues es normal. No, algo está mal, mira, vamos a ir con el doctor porque no es normal que tú no tengas hambre. Ahora, hermanos, en las cosas espirituales, es normal que a ti y a mí no nos dé ganas de ir a comer su palabra de Dios. No es normal. Hermanos, este término de comer la palabra de Dios es bíblico, ¿eh? Ya lo hemos comentado aquí. Dice Jeremías, halláronse tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría de mi corazón. ¿Algún día les ha pasado, hermanos? Ya lo que comentaba nuestra hermana. Andan mal pasados y andan enojados y luego comen y se ponen contentos. ¿Sí? Ahora hay una lucidez mental mejor. Estamos haciendo un trabajo, no sabemos cómo hacerlo en una empresa, en algún lugar, pero nos damos cuenta que llegó la hora de la comida, nos vamos a comer y después cuando regresamos ahora, fácil hacemos el trabajo. La importancia de la comida, pero por muy importante que sea la comida física, es mucho más importante la comida espiritual. Hermanos, les voy a decir esto antes de que se me quite la idea. Recordamos lo que dice Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de comida, sino de oír la palabra de Dios. Andarán errantes de mar y mar buscando la palabra de Dios. ¿Por qué no comer ahora que podemos, hermano? Tal vez tengas que comer la palabra de Dios con esfuerzo, tal vez porque a lo mejor tus ojos no te sirven. Pero hazlo, hermano. Tal vez tienes que comer la palabra de Dios porque el tiempo no te alcanza, pero hazlo, hermano. No vaya haciendo que cuando venga aquel tiempo, entonces ahora sientas esa hambre. ¿Y dónde va a estar la Biblia? No va a haber, hermano. Algunos hemos aceptado, hermanos, que la palabra de Dios es la Biblia. Y hemos aceptado que la palabra de Dios es el espíritu de profecía. Así es que hoy tendríamos que estar comiendo todo lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Biblia y espíritu de profecía, que es la palabra de Dios. Elina, adelante. Que debemos comer su carne y beber su sangre, pues se refiere obviamente a la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que hay quienes han esos textos. Y lo han hecho a través de un símbolo que conocemos, que ellos piensan que al comerse esa cosa que se come, ya son como que es un símbolo de santidad, y pues sabemos que no, como usted decía, de nada sirve tener la comida ahí si no la comemos. Así es. Miren, hermanos, quiero dar énfasis a esto de la alimentación espiritual, porque a mucha gente ha ayudado. Porque hemos visto cómo personas que andan en vicios tan fuertes, de años, y gracias a su palabra de Dios, han curado. Y miren, tristemente, a veces hay algún pastor que se adjudica a la curación, pero la verdad es que el pastor no cura. Quien cura es Cristo a través de su palabra. Y hemos visto personas que inclusive han estado en etapas terminales, se agarran de la palabra de Dios, se agarran de Cristo y las personas curan, hermano. Y no está lejos el día, yo no sé si ya alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver
cómo Cristo resucita a alguien. Imagínense, hermanos, cuando miremos eso. Porque aquí hubo gente que vio cómo Cristo resucitó a Lázaro. Hubo gente que vio cómo Cristo resucitó a una niña. Hubo gente que vio cómo Cristo resucitó a un joven, hijo único de una mujer, ¿se acuerdan? Y ha habido resurrecciones, hermanos. Cuando nosotros vemos que una persona está muerta en lo físico, hermanos, todo es cuestión de tiempo, porque Cristo la resucitará. ¿Estamos conscientes? Y cuando vemos que una persona está muerta espiritualmente, porque por donde quiera que tú le hablas de la Biblia, no quiere nada de la Biblia, hermano, esa persona también no es su caso, no es desesperado, porque Dios puede resucitarla. Dios puede resucitar a esta persona. Este término lo usa el apóstol Pablo, hermanos. Dice que hay personas que están muertos en delitos y pecados. Este término es bíblico y se usa en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el padre dice, muerto era y ha venido? ¿Dónde estaba muerto? Allá cuando se alejó del padre. ¿Sí? Si tú y yo anhelamos tener vida, cerquitas de quién debes de estar. De Dios, del dador de la vida. Y para estar cerca del dador de la vida es necesario que vayamos a su palabra, hermanos, todos los días. Todos los días. Ojalá se pudiera más que 3 veces, pero si no se puede, por lo menos 3 veces. Resulta muchas veces, hermanos, que leemos en la mañana y en la tarde ya no nos acordamos de nada. Y algo descubrí, hermanos, y tal vez ustedes ya lo saben. No te conformes con darle una leída a un capítulo. No te conformes. Si tienes ese problema de que tu memoria no anda tan bien, tienes que leerlo más de 2 veces el capítulo. Sacando conclusiones, analizando, y de esa manera en la tarde, cuando alguien te pregunte, oye, ¿de qué leíste? Tú vas a saber de qué leíste. Por lo menos la idea de una manera amplia. Así es. Y si puedes leer o necesitas leer ese capítulo, esos 3 capítulos, 2, 3 veces, 4 veces, hermano, hazlo. Hazlo. Y entonces, ¿el beneficiado quién va a ser? La persona que lo haga. La persona que lo haga. Si comparamos la lectura de la palabra de Dios con la comida física, ¿cuántas veces comemos en el día? Por lo menos 3, 2. ¿Y comemos poquito? Muchas de las veces no, hermano. Muchas veces, si encontramos algo más, también no lo comemos, ya no lo comemos porque no lo encontramos. Que así hiciéramos con la Biblia, hermano. Que así hiciéramos con el espíritu de profecía. Hermanita, ¿cuántos libros ha leído de la hermana Juan? ¿Qué me dirían? 3, 4, 5, 6. ¿Saben, hermanos, que hay alguien que les preguntamos, hermano, ¿cuántos libros ha leído de la hermana White? Hermano, todos. Qué interesante. Y normalmente esas personas que leen mucho Biblia, esas personas que leen mucho espíritu de profecía, y lo estoy dividiendo para que se entienda, pero es palabra de Dios una y palabra de Dios otra. Normalmente estas personas, hermanos, miren, déjenme decirles algo. No se enferman. No se enferman en lo físico, hermanos. Estas personas andan felices, andan sin preocupaciones. Ustedes pueden ver su aspecto de paz, no de guerras. Por eso, hermanos, por todos lados que tú le mires, vale la pena ir a Dios, conocer a Dios a través de su
palabra. No lo hagamos por el interés de los beneficios, no lo hagamos por eso, hermano. Hagámoslo por estar cerca de Dios. Hagámoslo por amor, hermano. ¿Sí? Hagámoslo por agradecimiento, porque cuánto nos ha dado Él. ¿Cuánto nos dio Dios en la semana que pasó? Estoy haciendo énfasis a esto, hermanos. La lección toca 3. Cuando se da vida, cuando ya hay una historia, cuando se da una vida, cuando no hay historia, y la ceguera. Pero estoy dando énfasis a esto de la comida, porque si ustedes recuerdan, de la resurrección hemos hablado ya más. 3 signos de que Cristo es Dios. Uno tiene que ver con la resurrección, uno tiene que ver con dar vida y otro tiene que ver con abrir los ojos en lo físico, pero sobre todo abrir los ojos en lo espiritual. Hay algunos hermanos que cierran sus ojos a lo que está haciendo su denominación. Y no nos haces entender que la denominación está haciendo cosas malas. Cierran los ojos. Y entonces razonan así. Y dicen, no, mira, es que le debemos mucho a la denominación para que nosotros seamos infieles a la denominación a la que pertenecemos. Hermanos, si yo no lo niego. Pero si te duele hacerle fiel a una denominación, ¿no debiera de dolerte más hacerle infiel a Dios? Que es quien te da la vida, que es quien nos da todo. Hermanos, qué bueno que haya gente que le sea fiel a una denominación. Pero si al hacerle fiel a una denominación le está haciendo infiel a Dios, ahí sí, cuidado. Cuidado. Hay en algunas denominaciones que creen tanto en una imagen y que les cuesta mucho trabajo hacerle infiel a esa imagen, dicen ellos. Pero bueno, si esto no se contrapone con la fidelidad a Dios, hermano, sería bueno hacerlo, pero sabemos que Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es que tú tienes que elegir, ¿le eres fiel a una imagen o le eres fiel a Dios? Tú tienes que elegir, ¿le eres fiel a una denominación o le eres fiel a Dios? Y ya alguien más dice así, no, es que mi esposa se enoja, es que mi esposo se enoja, es que mi hijo. Hermanos, también algo que dice. A ver, hermanos, si tú quieres serle fiel a tu esposo, quieres ser fiel a tu esposa, hermanos, pero más que eso tienes que serle fiel a Dios. Más que eso tienes que serle fiel a Dios, porque Él es el que nos da la vida. ¿Sí? Él es el que nos da la esperanza de la resurrección. No hay nada que tengamos en la vida que Dios no nos haya dado, hermanos. Para empezar el tiempo, los años que ya tenemos de vida. Dios nos ha dado agua, nos ha dado comida. Algunos de ustedes les preguntamos ahorita, hermanos, ¿algún día se quedaron sin comer? Y la mayoría va a decir no, y tal vez todos digamos no. Así es que, hermanos, si tú le debes mucho a tu esposa, tú le debes mucho a tu esposo, tú le debes mucho a una denominación, lo aceptamos, pero nunca va a ser lo mismo que le debemos a nuestro Dios. ¿Qué es lo más grande que Dios te ha dado? ¿Qué es lo más grande que Dios te ha dado? ¿Qué es lo más grande que Dios te ha dado? A Cristo Jesús, hermanos, a Cristo Jesús. ¿Qué parentesco de Dios con Cristo? Su Hijo. ¿Tú darías un hijo? Aquellos que son padres, aquellas que son madres. ¿Darías un hijo? Hermanos, si no quiero ser cruel, pero tengo que decir todo el ejemplo. ¿Darías un hijo para que lo crucificaran como crucificaron a Cristo? ¿Para que se burlaran de él? ¿Para que le hicieran todo lo que le hicieron a Cristo? ¿Darías un hijo para que pasara así? Hermanos, no.
No hay ninguna mamá que hiciera eso, ningún papá que hiciera eso. Pero Dios, por amor a ti y amor a mí, Él lo hizo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no lo conoce porque, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero ahora sabemos que somos hijos de Dios. Y aunque no sabemos lo que hemos de ser después, sabemos que seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. 3 signos de la divinidad. Solamente Dios puede dar vida cuando no hay una historia. Dios puede dar vida cuando ya hay una historia. Esto se llama resurrección. Y Dios puede abrir los ojos al ciego en lo físico y Dios puede abrir los ojos en lo espiritual. Si vas a la Biblia y no entiendes nada, dile a Dios, Señor, abre mis ojos para ver. Abre mis ojos para ver. Porque cuántas cosas habrá, hermanos, que no vemos. A lo mejor no nos damos cuenta, estamos ciegos, por eso tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a su palabra. Y entonces Dios nos dará algo que se llama colirio. ¿Qué es el colirio? El Espíritu Santo. Y ahora sí veremos, hermanos. Sí veremos. Contemplaremos a Cristo. Decíamos semanas anteriores, ¿qué fue lo primero que el cieguito vio cuando abrió los ojos? A Cristo. Y lo primero que tú y yo debemos ver cuando abramos los ojos es a Cristo. ¿Alguien desea tener algún comentario, Lina? Muy corta que dice, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Amén. Hermanos, ¿alguien tiene más? Adelante, Marco. Sí, yo también quiero comentar acerca de la parte del jueves y la historia tan conocida de la resurrección de Lázaro. Sí. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. Estas palabras nos invitaban el trimestre pasado en las últimas lecciones de Marcos acerca de la resurrección de Cristo, pero en esta semana pude relacionarlas acerca de también que nos invitaba a leer el capítulo de Lázaro, ven fuera del deseo de todas las gentes, y si me permite, voy a leer un párrafo. Claro. Dice, cuando Cristo oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo había recibido fríamente. Las hermanas de Lázaro mandaron a un mensajero para que les dijera, el que amas está enfermo. Entonces, cuando oyeron eso, los discípulos pensaron que Cristo había recibido fríamente el mensaje. No manifestó el pesar que ellos esperaban de él. Mirándolos a ellos dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Permaneció 2 días en el lugar donde estaba. Esta dilación era un misterio para los discípulos, de cuánto consuelo sería su presencia para la familia afligida, ellos pensaban. Pero era bien conocido por los discípulos su intenso afecto hacia la familia de Betania, y ellos se sorprendían al ver que no respondía a la triste comunicación, el que amas está enfermo. Durante aquellos 2 días, Cristo pareció haberse olvidado del caso, porque no habló de Lázaro. En 2 días, entonces, los discípulos empezaron a juzgar a Cristo, pues que no tenía amor. Pero bueno, cuando vemos lo que decía al principio, que Cristo vio la muerte como algo trivial, como algo de poca importancia, encontramos ya las palabras ahí en Juan donde les dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, que Dios me ayude a creer esto, que Dios nos ayude a siempre creer esto. Muy buen comentario, hermano. Miren, hermanos, lo voy a repetir. Tal vez
algún día esta iglesia sea muy grande. Una iglesia tal vez de 100 personas, 20 personas. Perdón, 100, 120 personas, 200 personas. Y en algún momento alguien de la iglesia fallece, muere. Hermanos, si te tocara el caso, que sea tu familiar el que muere, y nadie de la iglesia va, tú no debes de ver las cosas como el mundo las ve. Las debes de ver como Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando supo que su primo había muerto? ¿Se fue a otro lugar? No, su primo, Juan. Sí. No, él se fue a otro lugar porque veía la muerte como algo pasajero. Por eso, no te sientas mal si algún día algún familiar tuyo muere o algún familiar mío muere y nadie de la iglesia se presta. ¿Por qué sentirnos mal? Todas esas costumbres babilónicas deben de quitarse de nuestra mente. No, es que no vinieron. No, ¿y por qué no vinieron? Yo esperaba que estuvieran conmigo. Hermanos, si la gente no está contigo, Cristo sí, Dios sí. Y hay una frase ahí en el capítulo 11 de Juan que dice Cristo así. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Cuando tú llegues a un funeral, tú puedes decir esas palabras un poquito diferentes. Mira, tu hermano, tu hijo, tu esposo muere, pero duerme, pero Cristo lo va a resucitar. No en ese momento tal vez, pero Cristo lo va a resucitar. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, en el 18 dice, consolaos con estas palabras los unos a los otros. ¿Cómo es que tú vas a consolar a la gente cuando está pasando una situación así? Háblale de la resurrección. Háblale de la resurrección. Háblale de que un día Cristo lo va a resucitar. Aquello de decir, ay, es que siento lo que pasó, hermano, no es cierto. No es cierto, a veces no se siente. Aquello de decir, mira, tu familiar descanse en paz. Hermanos, es erróneo, porque tú y yo sabemos que sí está descansando. No es un deseo, sino es algo seguro que está descansando. ¿Me hago entender? ¿Sí? Cuando vayas a un funeral, lleva unos textos. Saca unos textos con anterioridad que hablen de la resurrección, hablen de las esperanzas. Y si no sabes predicar y donde tú vas no hay quien predique y te piden que prediques, tú simplemente párate y lee los textos. Señores, buenas tardes, buenas noches. Miren, voy a leer unas promesas que nos da la Biblia. Ahí está el tema, hermanos. Porque a veces cierran las puertas y no sabemos ni qué decir. Pero ahí está algo que tú y yo podemos hacer. El objetivo es que la gente sepa de la resurrección. Recordarles de la resurrección. Finalmente la resurrección es algo que en la Iglesia Católica cree. ¿Sí o no? Sí, entonces, bueno, recordarles. Las otras iglesias, bueno, también creen. El adventismo cree también. Entonces, bueno, esa es la palabra que Dios nos indica para consolar a la gente por medio de la resurrección. Consolar los unos a los otros con estas palabras, dice el versículo 18. Bien, hermanos, si no hay algún comentario, termino leyendo lo que dice. Acordémonos, hablamos de la comida, hablamos de la vida y hablamos de la ceguera. Tengo aquí 2 párrafos, que ustedes también los tienen, les voy a dar lectura, no son grandes. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Si ustedes y yo, hermanos, no leímos la lección, y solamente se llevaran esto en su mente y su corazón, ya era ganancia. Porque con este parrafito, ustedes iban a ir a la Biblia cada cuándo. Todos los días. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos.
y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Me están siguiendo? Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Dios tenga misericordia, hermanos, si es que alguno de nosotros está ciego. Dios tenga misericordia si es que alguno de nosotros está muerto. Me refiero a los presentes y a los que en alguna parte me están viendo. Y entonces, Dios en su misericordia nos dé vida. Nos dé vida y nos ayude a abrir los ojos para poder contemplar a Cristo todos los días. Y cuando venga en su segunda venida, ya que creemos va a ser pronto, nos lleve con Él. Aquí en esta tierra, vivamos por la palabra de Dios, que da vida. Y allá en el cielo, viviremos por la palabra de Dios, que da vida. Que Dios nos bendiga.